Eh, ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Cómo puedo saber? Sí, Sí, lo vemos y lo escuchamos. Perfecto, Lo perfecto. vemos y lo escuchamos, doctor. Fantástico. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver la primera clase, que es lo más importante. Eso dicen todos los expositores. Esto es lo más importante. Y esto, no, en realidad es súper importante. Y es una clase que podría ser un curso en sí mismo, ¿cierto? Y parte con un disclaimer, por decirlo así, que es que yo les voy a dar la visión de la carcinogénesis, o sea, les voy a explicar es que se produce el cáncer de acuerdo a una visión, ¿cierto? Que tiene que ver con muchas cosas que vemos en clínica y que tiene mucho que ver con cómo se diagnostica y trata el cáncer en la actualidad. Entonces yo entiendo que el cáncer es un fenómeno complejo y que puede tener distintas visiones y a lo mejor podemos tener opinión desde una medicina complementaria que es distinta, a lo mejor, qué sé yo, los sociólogos pueden tener una opinión que es distinta, los sociólogos, bueno, vengan de todo, pero esta es como la visión desde la oncología en la clínica, ¿ya? Y para empezar, quiero que respondamos algunas preguntas. Entonces, Daniela, por favor, ponga las Sí, preguntas doctor. y ustedes lo responden mediante la herramienta de Zoom. Usted me avisa, Ahora va. Dele. Ahí está. Entonces, votación rápida, ¿cierto? Esto es verdadero y falso. Me gusta mucho el verdadero y falso. Hay 928 personas. Responden ahora ya. Doctor, acá yo le voy a ir apoyando porque hasta el momento 40 vamos con el 55% de la gente está votando ya. Ah, fantástico. Muy bien. Todavía tenemos harta gente que está votando. Sí, perfecto. Tenemos el 75% de las personas ya han votado. Bien. Entonces, mostremos el resultado. Ya, ahí está. Bien, perfecto. Hay una cierta controversia. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. 60-30. Ahí va. Nos dice, el cáncer es habitualmente una enfermedad hereditaria. ¿Verdadero o falso? De nuevo, votación rápida. Y Dani, cuando llegamos al 70% de gente, mostramos el resultado. Ok, ya estamos casi. Sí. Ahora sí. Voy a Resultado. compartir los resultados. Ahí está. Verdadero, mira, casi mitad y mitad. Perfecto, perfecto. Vamos Tercera, por la próxima. ¿sí? Listo. Mira, buena pregunta. Las células cancerosas o tumorales, donde las células de cáncer característicamente crecen rápido. ¿Verdadero o falso? Buena pregunta esa. Con esta me los pillo, con esta me las pillo. Ya, estamos en el 70% de las personas ya han Ojo, votado. Vamos a ¿ya? compartir los resultados. Mira, fantástico. Dos tercios, un tercio característicamente que es en rápido, verdadero, bien. Avancemos a la cuarta pregunta, son cinco nomás, no, esto no, nada es para siempre, digamos. La próxima pregunta. Ya, ahí está. La mayor parte de los cánceres se explican por la teoría de la mala suerte. O sea, llega la persona al policlínico y usted dice, señor, señora, su cáncer es mala suerte. ¿Verdadero o falso? Esta pregunta es engañosa porque se hace la loca. Se hace la loca esta pregunta. Así que atención ahí. Es la más difícil Ya, de todas. ya, doctor, estamos en el setenta y cinco Póngalo por nomás. ciento. Falso. Falso, ya. Pero no, mayoría absoluta, o sea, 88%. Cambiemos a la última Ya, entonces.
Todos vivimos acumulando mutaciones en nuestro material genético. Así de corta. Imagínate qué terrible. ¿Verdadero o falso? Vivimos acumulando mutaciones. Tremendo. Como los X-Men. Estamos muy rápidos, doctor. Ya vamos en el 75%, así que Fantástico, póngalo. vamos a compartir los resultados. Verdadero, ya. Bueno, me alegra haber hecho estas preguntas. No, pero bueno, la idea de esta pregunta es estimular un poco la parte de su cerebro, de su memoria, que tiene que ver con esta materia. Y vamos a ir viendo las respuestas a estas preguntas que son las ideas centrales de la clase. Dicho esto, la carcinogénesis es el proceso mediante el cual una célula normal se vuelve cancerosa. Y también son los mecanismos mediante los cuales progresa la enfermedad. Entonces acá hay un montón de imágenes y vamos a ver todas ellas durante esta clase. Entonces si se fijan, acá está Gregor Mendel, padre de la herencia mendeliana, de la genética de cierta forma. Aquí está Charles Darwin. Acá hay una teoría de la mala suerte escondida. Acá está Watson y Crick, que está tapado Watson o Crick, no sé, que son los que descubrieron el material genético. Acá hay un recién nacido, acá está el doctor Soto. Acá hay una vía de señalización intracelular. Vamos a hablar de todas estas cuestiones en esta próxima media hora. Pero antes de decir cómo es que se produce el cáncer, hay que preguntarse qué es el cáncer. Yo algo les hablé de las fotos que están ahora destacadas, ¿cierto? De oncos. Cáncer es una carga para las personas. El cáncer es una carga para un país. El cáncer habitualmente se acompaña de la aparición de un tumor. Es que uno lo dice como una palabra que ya está fea, como tumor, está como susto. Bueno, el cáncer es un conjunto muy, muy grande y heterogéneo de enfermedades. Durante la clase todo lo que es importante es que casi todo va a salir en naranjo. Entonces, es un conjunto muy grande y heterogéneo de enfermedades que tienen en común una pérdida del control. O sea, el crecimiento y la multiplicación de las células se hace en forma descontrolada, que no es sinónimo de que sea rápido. De hecho, hay cánceres que característicamente crecen muy lento. Característicamente. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, o los linfomas indolentes. Ahora, si uno hace la pregunta, ¿qué es más característico? ¿Que crezcan rápido o que crezcan descontroladamente? De todas maneras, lo característico es que crecen descontroladamente. Vale decir, hacen caso omiso de la organización normal de nuestro organismo y se autosustentan y se autoperpetúan, amenazando nuestro equilibrio, ¿cierto? Y amenazando a la larga nuestra vida. Ahora, hay tantos pacientes con cáncer como tipos de cáncer existen. O sea, cada persona es única en el fondo y también son sus enfermedades. Pero de alguna manera tenemos que clasificarlas. Y en ese sentido, hablamos de los tumores sólidos, que son 85-90% en los adultos, que se nombran de acuerdo al órgano que los origina en general, sea cáncer de mama, cáncer de próstata, que su gran mayoría provienen de glándulas, y ahí está la foto que es un adenocarcinoma, y un 10 a 15% de los cánceres son cánceres hematológicos o neoplasias del tejido hematopoyético, que en los adultos son el 10 a 15% y que se nombran de acuerdo a la célula que los origina. Como les decía, en la práctica existen tantos tipos distintos como pacientes distintos. Y en lo que existe una enfermedad que nos afecta a lo largo de todo el ciclo vital a los seres humanos, pero que se hace más frecuente mientras más edad tienen las personas. O sea, es más frecuente en los adultos y es más frecuente en los adultos mayores, digamos, viéndolo en forma longitudinal. Como les decía, la pérdida del control de la proliferación celular es característica del cáncer. Normalmente esta ocurre en forma organizada, en pro del equilibrio de nuestro organismo, y en cáncer eso se pierde, o sea, están creciendo fuera de control. Y esto es muy importante, o sea, la gran mayoría de las diapositivas son muy importantes, pero el cáncer es un tejido complejo que se organiza para perpetuarse y que no está compuesto solamente por células cancerosas, entre comillas, sino que además es un tejido complejo que tiene que generar una serie de otras células
de sostén, como fibroblastos, vasos sanguíneos, y que va a interactuar con nuestra inmunidad, por ejemplo, lo cual hace que hoy en día esto se entienda como un tejido complejo y se entienda que puede que haya células creciendo rápido, puede que haya células, por ejemplo, absorbiendo mucha glucosa, con mucho metabolismo, pero no todas, no todas, no todas van a estar haciendo eso. Y eso es súper relevante porque no todas. ¿Y cómo se genera este tejido tan complejo? Bueno, porque esto también es muy importante, porque nuestros órganos normales, nuestros tejidos maduros, son constantemente regenerados y están siendo, por decirlo así, mantenidos por células madre que tenemos en los distintos órganos. Entonces, hay una célula madre de la mama, hay una célula madre de la próstata, hay una célula madre, ¿ya? ¿Se entendió? Entonces, estas células madre originan nuestros órganos normales y existen células madre tumorales que originan estos tejidos complejos que se llaman cáncer. Entonces, muy importante, cáncer. Hay tantos cánceres como pacientes existen, hematológico y sólido, tejido complejo, células madre. El cáncer es muy heterogéneo, tanto dentro de un paciente, o sea, por ejemplo, si un paciente tiene un tumor en un órgano y da metástasis a otro, las células son distintas, pero también interpaciente. Entonces, una cosa es cuando uno dice, mira, no, en la sala de espera hay 3 mujeres esperando un cáncer de mama. Ya, ninguna igual a otra su enfermedad. Entonces, hay heterogeneidad entre distintos pacientes y en un mismo paciente. Y algo muy relevante que esta enfermedad va evolucionando con el tiempo y lo que empezó siendo un tumor primario y las células que componían ese tumor primario van a sufrir un montón de cambios. A lo característico en los tumores sólidos de los cánceres que tienen la capacidad de metástasis, ¿cierto? Y eso es súper relevante para su capacidad de que hagan complicación y que la persona eventualmente fallezca de los tumores sólidos, que haya metástasis. Y eventualmente, por ejemplo, se puede alojar acá en el cerebro, y las células que llegan a estar en el cerebro son distintas y evolucionaron adquiriendo ciertas capacidades que no tenían las del tumor primario para poder vivir fuera de su órgano y poder vivir en el cerebro. Entonces, es una enfermedad que es heterogénea dentro de un paciente y a lo largo de la evolución de un paciente también va cambiando. Muy importante para entender por qué es tan difícil erradicarla. Y esto lo acabo de nombrar, ¿cierto? El cáncer hoy en día se entiende como una enfermedad en la cual hay descontrol de la proliferación, pero además hay múltiples mecanismos que explican cómo es que esta enfermedad logra perpetuarse. Entonces, esto salió en un paper en la revista Cell, ¿ya? Célula, súper relevante, de Hanahan y Weinberg, que son 2 biólogos súper renombrados en el área de cáncer, y ellos describieron cómo el cáncer necesita adquirir estas capacidades que ellos le llaman hallmarks y que están traducidos a hitos. Tienen que ser capaces, por ejemplo, de producir vasos sanguíneos, tienen que ser capaces de reprogramar su metabolismo, tienen que ser capaces de evadir la respuesta inmune, tienen que ser capaces de evadir a los supresores del crecimiento que normalmente están funcionando en nuestro organismo. O sea, el cáncer es heterogéneo y debe adquirir capacidades para poder perpetuarse. Ahora, hay gente que dice, claro, esto se entiende muy bien desde el punto de vista celular, qué es lo que pasa con una célula de cáncer, que les voy a mostrar ahora qué es lo que pasa. Pero está esta frase que salió en el New Yorker, en un artículo sobre un poco la concepción actual del cáncer. No es una revista científica, pero está muy bueno el artículo. Y dice, el cáncer no es más una enfermedad de las células que lo que los tacos o los atochamientos de tráfico son un problema de los autos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la visión actual del cáncer? Bueno, porque hoy en día de todas estas capacidades que tiene que adquirir el cáncer para desarrollarse, la que se considera cada vez más clave es el rol de la respuesta inmune. Porque sin importar lo que haga una célula, los vasos que produzca, lo que aumente su metabolismo, lo que genere señales de crecimiento, siempre va a estar la opción de que nuestro sistema inmune sea capaz de detener la enfermedad. Y una terapia que está muy en boga, de la cual les va a hablar el doctor César Sánchez en su clase de terapia sistémica, es la inmunoterapia.
está estimulando la inmunidad. Porque haga lo que haga el cáncer, si nuestra inmunidad es capaz de detenerlo, la enfermedad puede remitir. Y ahí es donde está todo este rol del sistema, ¿cierto? Que vamos a tocar un poco más adelante, pero que la inmunidad también tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso. Y a la vez eso tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces ahí le estoy dando una clave de por qué usa el Dr. Soto. Ahora, ¿por qué se produce el cáncer? Y ahora, momento interactivo, más artesanal, ¿cierto? Sin esta pregunta, como sin porcentaje, pero necesito que en el chat, por favor, alguien escriba cómo se llama el actor que sale en primera plana y cómo se llama la película. Entonces, por favor, alguien ponga en el chat cómo se llama el actor, cómo se llama la película. Mira, cacha, pon Gattaca, perfecto. Gattaca, muy bien. Ethan Hawke, Gattaca, perfecto. Bueno, esta es una película de los 90 que el protagonista, que es Ethan Hawke, vive en un futuro distópico donde los seres humanos son diseñados genéticamente para el rol que van a cumplir en la sociedad. Entonces, el rol más estelar, por decirlo así, y el que Ethan Hawke quiere alcanzar es el de ser astronauta. Y, bueno, él lamentablemente no tiene genes para ser astronauta. Entonces, fue diseñado para otra cosa, fue diseñado para ser carpintero. Y la película se trata de cómo él trata de llegar a ser astronauta. Muy buena, buena. Actúa Uma Thurman, Jude Law, un gran elenco. Se la recomiendo a los que estén aburridos el fin de semana largo. ¿Y por qué la pongo? Porque igual como Ethan Hawke no tenía los genes para ser astronauta, no todas las personas tenemos los genes para tener cáncer, pero el cáncer es una enfermedad muy frecuente. Y asimismo hay gente que tiene genes para tener cáncer y no le da cáncer. Entonces, así como esta película nos muestra de manera artística, ¿cierto?, la relevancia de otros factores en lo que terminan haciendo nuestros genes, mucho de la teoría de cáncer se centra en los genes, pero también hay otros factores. Por eso puse esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que es genético? La primera pregunta que le hice era si el cáncer es una enfermedad genética. Y sí, el cáncer en la visión actual se considera una enfermedad genética. Vale decir que las células cancerosas sufren cambios genéticos que explican la adquisición de las capacidades para desarrollar la enfermedad. O sea, ¿es genética o no es genética? Genética. Genética. ¿Por qué? Porque en la carcinogénesis, al medio está acá que los genes se alteran. Y se alteran por distintas causas. Que eventualmente van a llevar al cáncer. Material genético alterado lleva a cáncer. Dentro de estas causas, las más típicas son los carcinógenos, que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Un carcinógeno es cualquier cosa que aumenta la incidencia de cáncer. Y en general lo hacen dañando el material genético. Entonces acá está el Helicobacter pylori, acá está el virus papiloma humano, dos insignes carcinógenos biológicos. Acá está un examen diagnóstico frecuente, un escáner, que somete a radiación. Acá hay gente en la playa tomando radiación UV. La radiación es el típico carcinógeno físico. Y carcinógenos químicos hay un montón de sustancias dentro de los cuales hay pesticidas y cierto, hay muchas sustancias carcinógenas contenidas en el tabaco. Entonces, el efecto de estas cosas, de los carcinógenos, estos factores, suele ser dosis dependiente. ¿A qué me refiero con eso? Que mientras más radiación haya recibido alguien, más probable es que tenga cáncer. En general, dañan el material genético y pueden tener efecto aditivo. Por ejemplo, el virus papiloma humano tiene un efecto aditivo con el tabaco para dar cáncer de cuello uterino. Daño al material genético, carcinógenos. Carcinógenos. La segunda pregunta era si en su mayoría el cáncer era o no era hereditario. Entonces, claro, como dice acá este gráfico, esta diapositiva, la exposición a los carcinógenos dañan los genes y también factores hereditarios. ¿Qué es lo que es hereditario? Y acá está Gregor Mendel. Hereditario es que se traspasa a la descendencia. Entonces acá está la foto más tierna de la presentación, de segundo lugar después de la de los recién nacidos, ¿cierto? Hay un padre acá que es horizontal. Una madre que es vertical, entonces el hijo sale a raya, así como cuadradito. Entonces, cáncer hereditario, con genes bien definidos, muy poco. 5 a 10% del total de los cánceres son hereditarios. ¿Qué significa un cáncer sea hereditario? Que heredó a través de las células germinales que produjeron el material genético de todo el organismo,
heredó una predisposición al cáncer. Entonces, uno ahí tiene predisposición genética hereditaria. El cáncer no es una enfermedad genética porque el tumor sufre cambios genéticos, pero rara vez es hereditaria. Cuando es hereditaria, todas tus células tienen la predisposición al cáncer. Lo habitual es que el cáncer sea una enfermedad genética, pero no hereditaria, sino que es somática. 95% es somático. ¿Qué se refiere con somático? Que el cambio no es germinal, sino que ocurre en algunas células, ¿no? Y no en todas las del organismo. Ahora, vimos carcinógenos, vimos factores hereditarios. Los factores desconocidos o la mala suerte, esa pregunta, la mayor parte de los cánceres ocurre por mala suerte. Entonces la gente se ríe y dice, ¿cómo va a ser mala suerte? No, nada que ver. Bueno, uno de los grandes tipos, no sé si tipos, pero científicos en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con carcinogénesis es Bert Vogelstein, o Fogelstein, no soy muy bueno para las pronunciaciones. Y Bert Fogelstein describió la secuencia de genoma-carcinoma y los cambios genéticos en el cáncer colorectal, ¿no? Es súper relevante en cómo se entienden los tumores sólidos. Christian Tomasetti es su estudiante, digamos, predilecto, y entre ambos publicaron en el Science 2 muy renombrados papers en 2015 y 2017, donde explican esto de la teoría de la mala suerte, y ahí hay un link, que bueno, ustedes van a tener la presentación para que se metan, porque hay un video donde lo explican bien, pero la gracia de esta teoría es que es capaz de explicar un fenómeno que no se entendía bien hasta que ellos lo describieron, que es qué es lo que explica la variación en la incidencia de cáncer en los distintos órganos. O sea, ¿por qué hay mucho más cáncer de próstata si no está tan expuesto a los carcinógenos como, por dar un ejemplo, el cáncer gástrico? No está comiendo cosas que pueden ser carcinógenas. ¿Por qué hay esa variación? ¿Por qué las neoplasias hematológicas son mucho más raros que los tumores sólidos? ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que ellos se dieron cuenta es que la mayoría de los cánceres se explicaban porque las células madre de los tejidos de las que yo les hablé cometían errores al azar en la replicación de su material genético. Y eso tenía un porcentaje de, digamos, de causalidad que era mucho mayor que los factores hereditarios y que los factores ambientales en la gran mayoría de los cánceres. No en todos, oye, pero no, está bien, estoy hablando de que en general el factor más relevante para adquirir el cáncer efectivamente son estos errores en la replicación de las células madre de nuestros tejidos normales. Y eso hace que en el mejor de los casos, el 60% de los cánceres sean prevenibles en el sentido de sean evitables al evitar la exposición a los carcinógenos. No estoy diciendo que no haya que prevenir el cáncer, no estoy diciendo que no haya que haya que fumar, que todo es mala suerte, no. Porque si al final si uno pudiera prevenir hasta 60% de los cánceres, prevendría mucho sufrimiento, mucho gasto, muchas cosas muy malas. Pero sí les digo que hay una parte importante del origen de la enfermedad que se explica por esto, ¿ya? Obviamente también hay que sumar ahí que si uno pudiera prevenir el 50 o 60% de los cánceres, también hay un porcentaje que puede detectar precozmente. Entonces, obviamente la carga de enfermedad, los problemas que habrían por cáncer podrían ser mucho menores si nos pusiéramos las pilas con la prevención y el diagnóstico precoz. Pero eso es lo que dice la ciencia. Por cierto, yo voy a poner mi mail ahí en el chat cuando termine esto, cuando me puse la presentación, para que me manden mail y digan, doctor, mándenme el paper, y yo se lo mando, todas estas cosas que le he hablado. Ahora, acá hay un dibujo más bonito, ¿cierto? De cómo esto salió en la revista Time, también revista importante, ¿cierto? De cómo, según el estudio de Tomasetti y Fogelstein, mucho cáncer atribuible principalmente a mala suerte. Por ejemplo, cáncer de cerebro, cáncer de cabeza y cuello, el neonal del tiroides, cáncer de pulmón cuando uno no fuma, etc. Y que había cánceres que también había factores claramente predisponentes, como el cáncer de pulmón en los fumadores, pero que también necesitan de la mala suerte, digamos, de que se produzcan los errores en la replicación de las células madre, por lo que les comenté al principio. Entonces, dentro de estos factores desconocidos, uno se empieza a preguntar y dice, bueno, ¿cuál será el rol de las emociones? Dice acá el doctor Ricardo Soto, con mucha convicción, dice, emociones provocarían cáncer de mama, y no sé, el odio, bueno. La verdad que eso no está claro, no está claro desde el punto de vista de la comprensión actual de la oncología de esta enfermedad, no está claro el rol de lo que son las emociones, los eventos biográficos. Hay ciertas luces, por ejemplo, dicen que, claro,
yo les hablé que la inmunidad era relevante, ¿cierto? Entonces, sí, pues, cuando tú estás estresado o deprimido, tu inmunidad se deprime y eso aumenta la probabilidad de que se desarrolle cáncer. Sí, es verdad. Pero no hay una clara comprensión de esto. Y esta es una infografía que salió en el BMJ sobre efectos del cáncer en el cerebro. Y si se fijan, todas las flechas de acá están de afuera hacia adentro. Cómo afecta el cerebro, cómo el cerebro se ve afectado por distintas cosas, como los tratamientos, la radioterapia, los mismos tumores. Pero nos falta mucho de las flechas para afuera. O sea, como decir, ¿y qué es lo que pasa en nuestra cabeza que afecta esto? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de esto, desde el punto de vista de nuestra emoción con esta enfermedad? ¿Qué es lo que pasa con la gente que se cura del cáncer? Esa gente se cura de cáncer como bien inexplicablemente, y uno dice, ¿qué pasó? Mira, no, cambió. Algo pasó con esta persona cambió, vive distinto. Sí, no, es que come distinto. Sí, es que ahora no fuma. Sí, está bien, pero hay gente que deja de fumar y no se le pasa el cáncer. Es que come distinto, sí, pero hay gente que come distinto y que no se le pasa el cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque esto no lo entendemos bien. Volviendo a los genes, ahí está Jude Law, que es el hermano de Ethan Hawke, que él sí tiene genes para ser astronauta, pero el problema es que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Entonces ahí ocurrió algo en el ambiente que hizo que esos genes de astronauta no llegaran al espacio. Entonces, clásicamente, hablando de genes y cáncer, los dividimos en dos grandes tipos. Los oncogenes, que habitualmente tienen que ver con vías de proliferación, que están siempre presentes en el genoma, por ejemplo, para que se multipliquen las células de la piel, hay una vía de proliferación de la piel que está activa para que crezca y se renueve continuamente la piel. Eso está en todas partes del organismo. Y cuando un evento genético activa los genes, y aumenta su función, nos predisponen a cáncer. El más frecuentemente mutado en los tumores sólidos es RAS, que es un segundo mensajero que está acá. Aquí y acá. Entonces, oncogen, el aumento de su función predispone a cáncer. Y pueden escuchar por ahí que cuando están normales y no han aumentado su función, les dicen proto-oncogenes. Eso. Genes supresores de tumores. También presentes en nuestro genoma, habitualmente reparan el ADN, regulan la progresión en el ciclo celular y es al revés, porque a diferencia de los oncogenes, que el aumento de su función predispone a cáncer, los supresores de tumores, la disminución de su actividad predispone a cáncer. Y ahí está la Angelina Jolie, que tiene un gen que la predispone al cáncer de mama, que es el gen BRCA, que no es el más importante de los supresores de tumores es el gen TP53, que le dicen el guardián del genoma, pero el gen BRCA mutado predispone a cáncer de mama y Angelina Jolie se sometió a una cirugía muy agresiva de que ella pidió que le sacaran las dos mamas, que es lo que se hace con algunos pacientes, para prevenir que apareciera el cáncer. Siendo que tenía el gen, pero no era seguro que fuera a tener la enfermedad. Ahora tenía el gen, ¿ah? Así como Jude Law tenía el gen para ser astronauta. Ethan Hawke tenía genes para ser carpintero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cambian estos genes, los oncogenes y los supresores de tumores? Bueno, porque vivimos acumulando mutaciones. Si se fijan acá, aparecen mutaciones que están en amarillo durante toda la vida, infancia, la adultez. Y vivimos acumulándolas. La acumulamos por mala suerte, que les dije, ¿cierto? También la acumulamos por carcinógeno. De repente aparece un cáncer, un tumor benigno que se hace invasor y que después ya se hace invasivo, ya da metástasis, se trata y con la quimioterapia, bueno, empiezan a haber más mutaciones. Vivimos acumulando mutaciones. Desde que nacimos, un recién nacido, hasta que tenemos más de 100 años, que esta es nuestra antipoeta, Nicanor Parra, que vivió más de 100 años, y él vivió más de 100 años acumulando mutaciones, como todos nosotros. Pero no todos van a ser cáncer. Bueno, el cáncer igual acumula mutaciones. Entonces, esta es la secuencia que describió Feuerstein. Entre un colon normal y el cáncer de colon se van acumulando mutaciones. Bueno, el cáncer las va acumulando. Y entre que hay un tumor primario y es capaz de dar metástasis, lo que ocurre en esas células es que van ocurriendo mutaciones que les permiten adquirir las capacidades, que les van a ayudar, por ejemplo, a vivir en otro órgano, como en este caso fue en el tumor primario y alojarse en el cerebro. ¿Y qué ocurre? Que en la edición actual nuestra, ¿cierto?, de esta enfermedad, las mutaciones se van seleccionando. Y está Darwin, que describió que la presión ambiental
sobre los fenotipos de los seres vivos, seleccionaba aquellos seres vivos que su genotipo les permitía estar mejor adaptados a esas presiones. Entonces, lo mismo ocurre en cáncer, en cual el cáncer es heterogéneo, se los dije, y como es heterogéneo, uno puede atacar parte de esta enfermedad con un tratamiento, pero siendo heterogéneo, las que no se vean afectadas, las células que no se vean afectadas, se van a seleccionar y van a seguir a pesar del tratamiento. Eso explica por qué es tan difícil tratarlo. Y esto también tiene un correlato clínico bien relevante si uno toma montones de cánceres de niños y adultos y ve la carga de mutaciones que tienen, qué tan mutados están. Llega un gráfico como este, en el cual se observa que los cánceres más curables, que están acá, que son los pediátricos, por suerte, ¿cierto? Porque qué mal sería que los niños fueran los menos curables. Los cánceres más curables tienen menos mutaciones. Segundo lugar, como grupo, las neoplasias del tejido hematopoyético, cánceres hematológicos, que si uno puede dar un tratamiento lo suficientemente intenso, puede curarlo. De ahí la limitante de la tolerancia al tratamiento. Y los tumores sólidos, mientras más difíciles de curar, más mutaciones tienen. Entonces, mensaje relevante, ¿cierto? Que uno puede decir, oye, yo no creo en estas las mutaciones. Bueno, está bien, no crea, pero estas son observaciones. Cánceres con menos mutaciones, menos curables. Selección de mutaciones. Niños más curables que adultos. He dado mucha información, pero estoy terminando. Entonces, lo relevante de este tema de las mutaciones es que muchos de los cambios genéticos en oncogenes y en supresores de tumores pueden ser contrarrestados con terapias biológicas, de lo cual les va a hablar César Sánchez en su clase. Entonces, hay tratamientos dirigidos que pueden ir a atacar estos aspectos o estas capacidades o estos mecanismos mediante el cual la enfermedad se perpetúa. Y eso ha abierto un mundo de posibilidades de tratamiento, sobre todo en el área de la terapia sistémica, que es lo que hacemos los oncólogos médicos. Han aparecido muchos medicamentos contra el cáncer producto de esto, de que hay mecanismos que se pueden contrarrestar. Por ejemplo, si la célula induce angiogénesis, el cáncer induce angiogénesis para desarrollarse, uno puede contrarrestarlo con un antiangiogénico. Puede haber un anticuerpo contra el mecanismo de angiogénesis que usa la célula. O pueden haber medicamentos de moléculas pequeñas que se tomen, orales, contra la angiogénesis. Entonces, estas terapias hoy en día se han desarrollado cada vez más, se han refinado en cuanto a sus blancos terapéuticos y se están utilizando en combinaciones. Eso ha mejorado drásticamente el pronóstico de algunos cánceres, que hasta hace un par de años eran enfermedades muy, muy difíciles de controlar y hoy en día se pueden controlar por tiempos razonables o incluso a veces se pueden curar aún con metástasis. Entonces, esto ha abierto como clínicamente una posibilidad muy grande de desarrollo de tratamientos y de mejoría en los resultados de los pacientes igual. Eso, mira qué clase, ¿eh? Acabo de mandarme una clase con mucha información, corta, ¿cierto? De media hora, un poco menos de media hora, como prometimos. ¿Y ahora qué sería lo ideal? Ahora lo ideal, lo muy ideal, si yo tuviera una vara mágica, yo haría que en la próxima diapositiva apareciera todo lo que escribí en naranjo y yo se los leo para que les quede en la cabeza. Entonces, ahí está, qué hermoso. Entonces, la carcinogénesis es el proceso mediante el cual una célula normal se vuelve neoplásica. El cáncer es un conjunto muy grande de enfermedades, muy heterogéneo, en el cual lo característico es la pérdida de control del crecimiento y la multiplicación de las células. Más que crezcan rápido, lo más relevante es que crecen en forma descontrolada. En la práctica hay tantos tipos de cáncer como pacientes distintos hay. Muy heterogénea la enfermedad. Y vuelvo a insistir en que la pérdida del control de la proliferación es lo más característico. Una enfermedad heterogénea que va evolucionando con el tiempo, que tiene que obtener estas capacidades, estos hallmarks o hitos de la progresión del cáncer, dentro de los cuales hoy se considera que la capacidad de evadir la respuesta inmune es muy clave, y eso ha abierto todo un espacio para el desarrollo de terapias que estimulan el sistema inmune contra el cáncer. Hoy en día se considera una enfermedad genética, pero no hereditaria. Genética porque tiene que ver con daño de genes, un daño somático, o sea, en parte de la célula y no en todo nuestro genoma. Los carcinógenos aumentan la incidencia de cáncer dañando el material genético. Una minoría de los cánceres son hereditarios. Cuando es así, heredamos una predisposición a cáncer, habitualmente en un gen supresor de tumores, que hace que todas nuestras células estén predispuestas a tener cáncer. Pero por algún motivo que no se entiende bien, ciertas mutaciones predisponen a ciertos cánceres. Entonces, por ejemplo, BRCA, el de la Angelina Jolie,
predispone mayoritariamente a cáncer de mama y de ovario. Pero todas las células tienen el BRCA mutado, y BRCA es un gen supresor de tumores que repara el ADN. Entonces uno dice, ¿por qué no le da cáncer en todas partes? Bueno, porque una cosa es tener el gen para ser astronauta y otra cosa es ser astronauta. Acá está esta web, que para que la visiten hay un video donde explica Feuerstein y Tomasetti lo que yo les traté de explicar en pocas diapos para los que tengan más interés, o las que tengan más interés. Pero la idea central de la teoría es que hay errores al azar en la replicación del material genético que explican el mayor porcentaje de cánceres, y esto, el principal correlato clínico que tiene es que explica la variación entre los órganos. ¿Por qué hay más cáncer de mama que de intestino delgado? Esa es buena. ¿Por qué hay mucho cáncer gástrico, hay mucho cáncer de colon, pero hay poco cáncer de intestino delgado? ¿Pero por qué si está entre medio y la comida, o sea, comida que va a poner, bueno, porque en el intestino delgado hay muy pocas células madre replicándose. Es así. Entonces, ese es el aporte principal de esta teoría, que nos explica la variación de la incidencia de cáncer en los distintos órganos. El rol de las emociones, de la biografía, de lo que pasa con nosotros, tenemos algunas claves relacionadas con la inmunidad sobre todo, pero no está bien claro aún. Bueno, en parte porque estamos mal en general en la concepción médica del ser humano, entonces está dividida la mente con el cuerpo, y entonces, oiga, usted tiene un problema, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo, que no es médico, bueno, estamos mal. Pero ojalá que la investigación vaya para allá. Y de momento sabemos que los oncogenes aumentan su función para dar cáncer, los supresores la disminuyen, que todos vivimos acumulando mutaciones y el cáncer también, que las mutaciones se van seleccionando en la evolución de la enfermedad, que los cánceres que son más curables tienen menos mutaciones, y ahí están los cánceres pediátricos, por suerte, ¿cierto? Y que las mutaciones estas pueden ser contrarrestadas con terapias biológicas. Eso sí, fin por fin, voy a volver a la de acá. Voy a dejar de compartir pantalla y dejemos espacio para preguntas que yo voy a ver en el chat. ¿No? Entonces, voy a poner la vista de galería que hice. Y bueno, en verdad no, parece que no, porque no están los asistentes. Voy a poner hablando entonces. Bacán la clase, dice, excelente clase. Sí, buena, buena, buena. Entonces, vamos a ver preguntas. Entonces, la primera, vamos a ir viendo aquí las que salen, ¿cierto? Entendiendo que la Daniela Villarroel me va a avisar cuando sean las 9:45, que es donde yo entiendo que deberíamos descansar un rato, ¿cierto? Para que hable el doctor Valdivia de epidemiología. Entonces dice, buenos días, ¿cuál es la realidad de los carcinógenos presentes en Chile? Bueno, Chile es un país muy heterogéneo. Entonces, hay un tema geográfico, ¿cierto? Y heterogéneo prácticamente en lo que se le pueda ver, ¿cierto? El clima, la alimentación, el pool genético, ¿cierto? En relación a la prevalencia de, por dar un ejemplo, genes de la etnia mapuche. Y también es heterogéneo en cuanto a los carcinógenos. Entonces hay cosas que son muy importantes, por ejemplo, en el norte, el rol del arsénico, por ejemplo. Y lo otro es que también en nuestro país la incidencia de cáncer es muy variable. Entonces, por ejemplo, está el arsénico en el norte, hay cepas que son particularmente carcinogénicas del Helicobacter pylori en la región del Maule, hay un consumo muy bajo o menor a lo ideal de ciertos vegetales y de fibra en el sur, en el extremo sur del país. Entonces, yo te diría que acá en Chile tenemos ese problema, que hay problemas bastante regionales en cuanto a la importancia de los carcinógenos. Eso. Entonces es muy variable la realidad en nuestro país. Pregunta cuál es el rol del modelo salutogénico en la sobrevida del cáncer. Claro, lo que les decía, que hay muchos factores que no se entienden. Y dentro de las cosas que no se entiende bien, o que no tenemos tan cuantificado su contribución, está, por ejemplo, la alimentación, todo esto de la salutogénesis que tiene que ver con distintas intervenciones que no son necesariamente farmacológicas. Yo te diría que está pobremente definido. Ahora, así como una mirada bien clínica, y harto paciente con cáncer, y uno muchas veces ve que la gente que efectivamente se cura esta enfermedad hace un cambio grande en su vida. Además de que se someta a los tratamientos, no se someta, o sea,
general la gente se somete a algo, es muy raro que la gente no se trate. Puede ser que la gente no salga, qué sé yo, quimio, pero igual hacen algo, que sea complementario, pero bueno. En general la gente que se cura la enfermedad, aunque parezca muy difícil el pronóstico en un comienzo, tiene que ver con cambios grandes en la vida. Eh, Eso. Dice, tengo una pregunta. ¿Una persona con enfermedad autoinmune por su tratamiento inmunosupresor tiene directamente mayor riesgo de desarrollar cáncer? Claro, a ver, sí, porque la inmunidad, a ver, hay dos partes de esa pregunta. Una es que hay ciertas enfermedades autoinmunes que se asocian con más cáncer. Eh, Ejemplos típicos, ¿cierto? En la artritis reumatoide con el desarrollo de neoplasias hematopoyéticas linfoides, eh, y en la enfermedad inflamatoria intestinal con el desarrollo de cáncer de colon. Esas enfermedades autoinmunes per se dan más riesgo de cáncer. Y es lo que se puede entender por lo que les dije, que esta capacidad de evadir el sistema inmune es muy relevante. Entonces, ¿en qué está el sistema inmune? Es súper importante. Y por solo tener ciertas enfermedades va a tener más riesgo. Y efectivamente, la gente que está en tratamiento inmunosupresor tiene más riesgo de cáncer, y no solamente por enfermedades autoinmunes, sino que también en relación a trasplantes, eso está muy estudiado, y también en relación a la inmunosupresión por VIH. O sea, hay muchas enfermedades definitorias del estado C3, o de la enfermedad que decía antes SIDA, ¿cierto? Que suena tan feo hoy en día, que son cánceres. Así que sí, pues la inmunosupresión aumenta el riesgo de cáncer. Y de hecho la inmunosupresión es un factor relevante para cánceres bien específicos a veces. Y bueno, eso sí, de todas maneras. Gracias, muchas gracias. Una pregunta y respuesta. Después me voy a pasar a preguntas y respuestas porque tengo un par de minutos más. eh, Sobre lo que todos vamos acumulando mutaciones. Hay artículos que hablan sobre las mutaciones que pueden dar las radiaciones de Wi-Fi o redes de celulares. Claro, en la radiación que es claramente carcinogénica es la ionizante. La ionizante. Entonces, eh, Chernobyl, ¿ah? Desastre nuclear, carcinogénesis, mucho cáncer. Luz UV, ionizante, la cáncer de piel. Esa, claramente. La no ionizante, entre los cuales se cuenta en la de Wi-Fi, como dicen en español, no es claramente carcinogénica per se, ¿ah? Pero lo que sí también es cierto es que no hay gente, o sea, con muchos carcinogénicos pasa que demoran tiempo en aumentar la incidencia de cáncer. Entonces, respondiendo a esa pregunta, no hay gente expuesta por el tiempo suficiente a la masiva cantidad de redes y de celulares que tenemos hoy en día. O sea, probablemente la respuesta se la va a tener más adelante. Y también hay que entender que esto tiene muchas presiones para que se mantenga, ¿cierto? Este tema de la red, de los teléfonos, hay mucho en juego con eso, y solamente recordar que cuando se supo o sea, se debatió por años si el tabaco era o no era carcinogénico, porque había muchos intereses detrás, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la respuesta actual es que no es ionizante, pero complementando la respuesta, no se sabe qué va a pasar con esta gente, con todos nosotros que estamos tan expuestos a esto cuando pasen los años. Una esa contribuye aún más. Muy buena, no sé qué, la estructura, muy buena, sí, sí. Pregunta, gracias por la explicación. Pregunta Patricia Augusto, ¿el cáncer es genético pero no hereditario? Sí, es genético en el sentido de que son mutaciones somáticas, o sea que la célula que produce cáncer sufre alteraciones en su material genético. Por eso se dice que es una enfermedad genética. Para que una enfermedad sea hereditaria, para que se transmita a la descendencia, tiene que haber cambios en las células germinales. Vale decir, el material genético que eventualmente el óvulo va a mezclar con el del espermatozoide. Y esos cambios se produjeron cuando se estaba replicando esa célula germinal, o bien estaban en todo el organismo del progenitor. Esas dos opciones hay. Entonces puede ser una mutación germinal de novo, o sea, cuando se están generando las células germinales, o puede ser una mutación germinal que está en todo el organismo del progenitor, la progenitora. Motivadora su clase, dice, muchas gracias. Sí, primera hora de la mañana, gracias. Más que claro. Estamos a 2 minutos, doctor. Sí, sí. Otra pregunta.
Sí, 2 minutos, esta y una más. Entonces, dice que si bien lo hereditario quedó bastante claro que es un factor no predominante en la aparición de cáncer, ¿qué es lo que ocurre o sea, por qué ocurre más incidencia de cáncer en la madre, hija, nieta? ¿O es un mito? Bueno, no es un mito. Muy buena pregunta. Una cosa es que el cáncer no sea hereditario y distinto es que a veces el cáncer es familiar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, porque todos los fenotipos y el cáncer también, como toda enfermedad, surge la interacción entre los genes y el ambiente. Y las familias comparten material genético, pero también muchas veces comparten ambiente. Comparten ambiente en alimentación, comparten ambiente en exposición a carcinógenos, comparten ambiente en, qué sé yo, manejo del estrés, familias que son estresadas, gritonas, que pelean. ¿Ya? Entonces, no se sabe también, pero sí efectivamente hay familias que acumulan cáncer sin tener una predisposición genética conocida. Y ahí pensamos que comparten factores ambientales, carcinogénesis. Y última pregunta, dice, ¿qué opinas de exámenes o pruebas genéticas para determinar el riesgo de cáncer? Eh, opino que hay indicaciones puntuales que en general son gatilladas por la presencia de cáncer en alguien que se presenta con un cáncer que típicamente se asocia a una predisposición genética o a una edad que hace pensar o en una predisposición familiar, y que la gente que se hace esta prueba tiene que tener antes una consejería genética donde le expliquen las implicancias de los posibles resultados, y que aún teniendo el resultado positivo, hay que ver si eso va a cambiar alguna conducta o no. ¿Por qué? Porque igual siempre el examen te va a dar una predisposición y te va a dar probabilidades, te va a dar porcentaje de que ocurra una enfermedad, pero no te va a dar certeza, por lo que les mostré, que ya a esta altura espero que todos quieran ver Gataca, porque al final gen es más ambiente, y tú puedes tener el gen que predispone, pero no desarrollar cáncer nunca. Entonces ahí también hay una conversación importante que tener con la paciente o el paciente y su familia para ver qué es lo que vamos a hacer. Si va a sacar la, si va a tener el gen, perdón, con cáncer, no necesariamente va a sacar la bolita en la lotería de que le va a venir. Ahora, si después, teniendo esa información, sabiendo que no necesariamente te va a llegar, ¿te va a sacar las mamas o no? ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo? Entonces, ahí es toda una conversación que hay que tener, pero de todas maneras no se recomienda de manera poblacional o gente asintomática, no, eso. Entonces voy a poner mi mail acá, en el chat. Y me mandan, y los que tengan interés me dicen, doctor, mándenme algo de, qué sé yo, inmunoterapia, que les van a hablar más rato, y les mando. Mándenme los papers que dijo, doctor, que se los mando. O quizás los pongo en la web de la fundación, no se preocupen, van a tener posibilidad de ver eso. Eso. Doctor Valdivia y Goya. Doctor Gonzalo Valdivia, ahí lo veo. Voy a guardar silencio ahora. Ahí está el doctor. Hola, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, ¿Qué doctor. tal? Muchas gracias A por venir. 983 Sí, personas.